Bloque de agro y algo más. Recién leíamos estadísticas que tienen que ver con complejos de exportadores, con estadísticas de economía. Y usted dice, si prendió la televisión, dice, uy, Marcelo Volpi se mudó a Groenlandia. Pero es lo que decimos siempre, el país es maravilloso, nosotros nos encargamos, en realidad con una pirámide de responsabilidad absolutamente demarcada, quiénes son los que se encargan de complicar las cosas. Pero bueno, es un país maravilloso, con complicaciones internas y hoy con una economía global complicada, más aún todavía. Pero estamos en contacto con quien es presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas. Hablamos de nuestro amigo Eduardo Borri, que siempre nos atiende deferentemente. Hola Eduardo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte. ¿Hablaste hoy, Opa. Oh, Dios mío, ¿en dónde nos hemos metido? Bueno, a ver, ¿dónde te metiste? A ver, sos el presidente de un grupo económico importantísimo relacionado con la maquinaria agrícola en un país maravilloso donde las medidas y la política de Estado no existen y así te tenés que ir arreglando, ¿no? Sí, a ver, para poner un poco a la audiencia en contexto, esto de los neumáticos es una noticia para Buenos Aires, de lo que nosotros venimos en el interior del interior padeciendo desde hace ya un tiempo. Es decir, ¿por qué resulta ser noticia hoy lo de la fabricación de neumáticos? Bueno, porque hay tres fábricas que están hackeadas por diferentes cuestiones, cuestiones sindicales, bueno, principalmente diría que es eso, y que han parado la producción que afecta enormemente a la industria automotriz. A la fabricación de maquinaria agrícola le afecta, le va a afectar seguramente, pero no tanto, porque el año pasado, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara, justamente la discusión con el gobierno nacional era que ellos pensaban que nosotros debíamos comprar mucho más de lo que comprábamos localmente en función de que nos decían, ustedes son fabricantes nacionales, deberían tener que comprar nacionales, así como lo defendemos a ustedes, también queremos defender a la fabricación de neumáticos. Pero nosotros le decíamos, cuidado, porque no todos los neumáticos que nosotros consumimos se fabrican en la Argentina y capaz que nunca se vayan a fabricar porque son demasiado especiales. Bueno, llegamos a un acuerdo, hay un cupo que se determinó comprar localmente en función de lo que había o de lo que se producía, pero finalmente ya en aquel momento había algunos fabricantes de sembradoras que estaban comprando parte de la producción local. Manifestaban que los fabricantes locales no estaban entregando por problemas que ya se avisoraban en ese momento, que eran sindicales. Bueno, profecía autocumplida, hoy esas fábricas están totalmente tomadas o totalmente cerradas, lo cual es una picardía, porque lo que yo menciono es que, digo, si el gobierno es voraz y tiene y aplica demasiados impuestos comparativamente con el país vecino, con algún país vecino o con el mundo, si los fabricantes queremos ganar más de la cuenta o si el sindicato presiona más de la cuenta, todo el mundo va a perder competitividad y las inversiones se van a terminar yendo a otro lado o los clientes comprando de otras marcas. Entonces hay que cuidar muchísimo lo que se hace en el equilibrio de las cosas, porque si no pasa lo que está pasando en este momento, que de nuevo, el año pasado era noticia tener tractores sobre tacos de madera. Se solucionó. Hoy está habiendo muchas máquinas que están paradas por falta de algunos insumos y la cuestión se va a ir empeorando. No es solo neumáticos. No, seguramente. Vos lo dijiste, cuando las noticias suenan en Capital Federal, toman otra dimensión, pero la realidad también es que uno analiza cuestiones que tienen que ver con el daño que se hace en el corto plazo, que para solucionarlo exige un largo plazo. En el aspecto productivo industrial me refiero, que este tipo de conflictos que pareciera pueden durar corto plazo ocasionan una distorsión que se soluciona a mediano y largo plazo. Está pasando con el tema de las importaciones, que pareciera que el ritmo del gobierno, más allá de que uno entiende que el dólar es un bien escaso
hoy en la Argentina y muy buscado por la gente, entonces hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo de manera virtuosa, cosa que no ocurre nunca en la Argentina. Nunca determinamos las necesidades reales para mantener los procesos productivos. Sí, tal cual, Marcelo. Es decir, nosotros sabemos de lo que cuesta producir en la Argentina. Yo utilizaba una palabra que la tuve que cambiar porque esa palabra está muy mal conceptuada en la Argentina, pero yo digo, es un martirio producir en la Argentina porque en otros lugares uno se tiene que dedicar a mirar a cómo vende mejor, cómo innova, pero pensar que hoy tengamos que estar pensando en cómo nos abastecemos de materiales es una cosa increíble. Y hacía una comparación. En pandemia, los gerentes de recursos humanos fueron los líderes de los procesos de organización en las industrias, porque tenían que venir 10, te faltaban 5, programabas una cosa, tenías que desprogramar. Hoy los gerentes de abastecimiento son los que están lidiando con que la mercadería llegue al piso de trabajo para poder agregarle valor. Y la verdad que lo que debería tener que ser más simple cuesta muchísimo trabajo en la Argentina. En ese contexto, Eduardo, ¿cómo viste vos el pedido primero de algunos sectores de la industria? No fue el de la maquinaria agrícola, después el almuerzo de la Unión Industrial Argentina, pidiéndole a Massa y a Tombolini el hecho de blanquear los dólares que se tiene afuera y la automática reacción de esta grieta maldita que nos tiene siempre en el fondo del pozo, políticamente hablando, que salen y dicen estos industriales argentinos que son negreros. ¿Viste cómo es? Esto no se toma ni gris, esto es siempre blanco-negro. ¿Cómo viste vos ese accionar por parte de la UIA que, digamos, va a pedir esa cuestión que políticamente le da argumentos a cuestiones, obviamente, absolutamente marginales? Bueno, yo entiendo e interpreto de que este no es el caso del industrial. Creo que se ha planteado algo, sé que la industria de la construcción lo ha planteado, entiendo que la UIA ha pedido discriminar esta cuestión del dólar Qatar y todo esto de tratar de privilegiar el uso de dólares para la producción. La realidad es que si yo hoy tuviese un dólar, o un industrial tuviese un dólar que vale 300 pesos y lo gasta para comprar materiales, automáticamente el bien que está produciendo vale el doble en términos de materiales. O sea, yo no, la verdad que no veo que sea ese el camino. Yo creo que tenemos que seguir intentando acomodarlo a la macro para que la micro empiece a funcionar un poco mejor. Es decir, cuando yo digo acomodar la macro es, si una familia gasta más de lo que le ingresa, va a llegar un momento en donde nadie le va a dar plata o dinero prestado, entonces se atenta contra la credibilidad. Y creo que hay cuestiones razonables que la Argentina todavía tiene que hacer. A mí me parece que tenemos una agenda de trabajo muy dura, vos lo conocés, agosto ha sido un número complicado para la fabricación de maquinaria agrícola, ha tenido una baja de un 30, un 50%, o sea, esas son luces amarillas que se encienden en el sector, que de alguna manera todavía no impactan porque tenemos un stock de ventas importantes, es decir, tenemos 6 meses de producción por delante y justamente el problema que podemos llegar a tener es que quedemos en el medio de un torniquete en donde seamos presionados por la ausencia de ventas y presionados por la ausencia de materiales para producir. Si esas dos cosas se producen, vamos a estar en el peor de los mundos, sabiendo que a lo mejor podemos estar en una situación que podemos mejorarla. El hecho de que la Argentina haya pretendido con un dólar soja poner más dinero en el bolsillo de los productores, de los chacareros, no significa que un bien como el que estamos vendiendo nosotros se tenga que pagar de contado. Nadie compra un bien de capital pagándolo de contado. Son muy raros los casos que se dan. Entonces se necesita tener créditos a tasas razonables para que puedan
motorizarse la cadena. Y en 6 meses desde Expoagro a esta parte pasamos de tener tasas del 30% al 120% en el peor de los casos, con las penalidades por tener más de 5% de stock de grano para los productores. Entonces hay cosas que hay que tratar de acomodar, porque como yo digo, el gobierno actual ahí hizo tomó muy buenas medidas para incentivar la producción, pero uno de esos motores, que era el tema del crédito, lo apagó. Claro, es el perro que se muerde la cola, ¿no? Sacás $1 soja, solucionás el tema de las reservas del Banco Central, ponés pesos en el mercado, el Banco Central tiene que levantar la tasa para que esos pesos no vayan al dólar y te generen una devaluación. Esos pesos que se toman los bancos con una tasa relativa del Banco Central más elevada, se da vuelta y lo presta a un interés que prácticamente es imposible de pagar, y un productor que va a comprar una máquina no lo paga. O sea, se han caído por eso las operaciones de venta principalmente, ¿no, Eduardo? Y es así, pero el contador sos vos, yo soy un humilde perito mercantil, así que ese análisis te lo dejo a vos. Sí, pero claramente, o sea, hoy las tasas de interés se fueron al demonio porque hay que absorber los pesos de más que hay en el mercado. Es así, por eso, pero digo de nuevo, si nosotros un bien que se tiene que amortizar en 5 años se pretende que se pague de contado, o no encontramos un mecanismo, uno de los motores que significaba un punto a favor del gobierno cae. Yo entiendo que pueden no tener que hacerlo, pero ahí es donde este, aparece la cuestión de la ley de maquinaria agrícola, que de alguna manera debería tener que poner un poco de sentido común a esto, porque si yo tengo 100 pesos, de los cuales 50 lo dedico a incentivar el trabajo argentino y 50 a incentivar el trabajo brasilero, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, si no definimos a dónde van los pesos de los créditos de los bancos oficiales y qué incentiva y qué valor genera o qué valor derrama en la sociedad, estamos mal. O sea, estamos haciendo un análisis equivocado sobre esta cuestión. Seguro. Yo siempre en Rosario, cuando estaba ya instalado hace pocos años atrás, y me preguntaban, che, muy buen rinde la soja, todo espectacular, va a andar bien la maquinaria agrícola. Le digo, mira, el productor, yo decía el gringo funciona a crédito y no a poroto, pero, o sea, en el sentido industrial me refiero, ¿no? Y es la realidad. El productor compra con créditos y apuesta siempre, obviamente, a la inversión, pero como decís vos, cuando existe un crédito absolutamente razonable. Esperemos que se solucionen a corto plazo. Cortito y al pie, la última. El diálogo que tiene que ver con las importaciones de productos insustituibles en la maquinaria agrícola, ¿sigue abierto y se está desarrollando o hay un parate en ese aspecto? A ver, el diálogo está, pero yo me resisto y digo, el día que yo tenga que ir a pelear solamente por nuestro sector a un gobierno, estamos mal. O sea, el gobierno tiene que dar soluciones a todo el sector industrial, no solamente a uno, porque si no, es como que hay hijos y entenados en esta sociedad. Entonces, a veces uno tiene un poco de temor de presionar demasiado en la búsqueda de soluciones. De Mendiguren es una persona que viene de la Unión Industrial, conoce lo que significa producir. Entonces, evidentemente, si hay algo que no están haciendo es porque no están pudiendo, no es porque no están queriendo. Sí, de Mendiguren sabe mucho de producción, pero poco de economía. Declaró, estamos desesperados por los dólares. De Mendiguren, la economía es expectativa, no tenés que declararlo vos. Por lo menos sabemos que estamos desesperados por los dólares, pero no lo digas, no lo manifiestes. Pero bueno, son cuestiones, detalles de que tienen que ver conjuntamente la economía. Edu, abrazo enorme, gracias por la atención, ¿eh? Abrazo para vos y para toda la audiencia. Chao, querido. Ahí estaba Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, obviamente charlando un poco con lo que tiene que ver con la producción y lo que nos importa, nos interesa, dinamiza la región, tiene en cuenta lo que tiene que ver con la generación de empleo. Ese señor que estuvo charlando con nosotros le genera empleo a más de 1.200 familias en nuestra región. Bueno, esos son los ejemplos que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a solucionar los inconvenientes. Porque no le estamos solucionando el inconveniente ni a Eduardo Borri ni a su directivo. Estamos solucionando el inconveniente a 1.300 familias. Pausa. Cuando volvamos hablamos de mercado, hablamos también de industria y hablamos de ganadería en el final de Agro y Algo Más.